Uno de los eventos que cambió toda mi vida en mi infancia fue cuando crearon la biblioteca de mi escuela. No crean que era una biblioteca enorme, era una biblioteca con 7 estantes, pero para un pequeño niño, pequeño, chiquito y delgado, era una cosa gigante. Yo escapaba, hacía todos mis recreos para buscar los libros que me gustaban y encontré 2 que eran como las joyas de todo niño. Tenía dibujitos, estaba a colores y tenía poca letra. A pesar de que tenían poquita información, yo pasaba todos mis recreos memorizándome toda la información que estos libros tenían. Así fue que me convertí en una enciclopedia andando de datazos innecesarios, porque no los compartía con nadie. Estos libros eran uno de dinosaurios y otro de mamíferos de América. Fue en ese momento que yo tuve mi epifanía a mis cortos 9 años de que yo quería ser científico para poder ver estos animales en la vida libre. El problema es que yo no conocía ningún científico, ni sabía qué se estudiaba para ser científico, ni mis papás conocían uno, ni los amigos de mis papás. Descubrí la respuesta justo en el momento en que estaba inscribiendo mi carrera para la universidad, que yo decidí estudiar para ser científico. Y es que esa curiosidad que yo tuve durante tanto tiempo es un vivo ejemplo de cómo funciona la curiosidad. Se nos mete como una pequeña astilla en nuestro pensamiento que nos da vueltas y vueltas a todas nuestras ideas hasta que le encontramos una solución o una respuesta a lo que nosotros estamos planteando. Y es que la curiosidad es algo tan importante como civilización, como humanos, que nos ha permitido sobrevivir y formar lo que nosotros tenemos actualmente. Gracias a la curiosidad, nosotros hemos aprendido cuáles son las plantas venenosas de cuáles son las comestibles. Gracias a la curiosidad, nosotros aprendimos de cuáles son los hábitats más favorables para que nosotros nos establezcamos. Gracias a la curiosidad, hemos creado tecnología que nos ha permitido ver más allá de nuestro sistema solar a gran escala. Y también hemos creado instrumentos para ver estos organismos que se esconden en los abismos de nuestros océanos. Y es que si la curiosidad es tan importante para nosotros, ¿por qué no la seguimos fomentando? ¿Por qué nuestro sistema educativo no nos fomenta en la curiosidad? Y es que la curiosidad es tan humana y es tan científica que es algo básico para todo científico. ¿Pero qué es ser un científico? La opinión popular entiende que un científico normalmente es un viejito, canoso, con bata, que pasa encerrado en un laboratorio, en una biblioteca, que normalmente es antisocial o no tiene muchas facilidades sociales. Pero nada que ver, muchos científicos son muy distintos a esa descripción. Por ejemplo, tenemos un fraile, el cual por su edad y porque ya estaba gordito, no podía participar activamente en las actividades que había de su convento en el pueblo. Entonces solicitó el atender el jardín de su iglesia. Él ya tenía experiencia en la agricultura con su familia, porque eso era el negocio familiar. Y fue en este jardín y a la curiosidad que él tenía, que él observó un cierto patrón al combinar distintos habichuelas que tenían distintos tamaños, distintas formas, características rugosas, lisas, distintos colores, que se seguían un patrón que coincidía siempre. Y gracias a esta observación y a esta curiosidad que él tuvo, él plasmó su nombre en la historia como Gregor Mendel. También tenemos la historia de Mary Anning, quien en su momento era una niña que también participaba en el negocio familiar, el cual consistía en recolecta de piedras extrañas y de fósiles. Pero la curiosidad de Mary Anning a sus 8 años era que se escondía en los acantilados del Reino Unido. Y fue así que gracias a los aportes y a esta curiosidad que Mary Anning tenía en ese momento, que descubrió el Plesiosaurus, el cual es uno de los dinosaurios
más populares actualmente en el cine, el cual es este dinosaurio que es marino y tiene cuello largo y que es carnívoro. Mary Anning logró este esfuerzo a pesar de un fuerte adultocentrismo y un fuerte machismo en la ciencia. ¿O qué pasaría si todos los científicos fueran extraños y extravagantes como Henry Cavendish? Henry era un francés y un científico loco, como toda la palabra. Él tenía una regla: no interactuar con más de una persona a la vez y solo interactuar con una persona a la semana. El resto del tiempo lo pasaba solo en su biblioteca porque a él le fascinaba la ciencia. Entonces, él no compraba instrumentos científicos porque esto requería interactuar con otra persona. Entonces, él creaba sus propios instrumentos. Fue así que, experimentando con la potencia eléctrica, comenzó a experimentarla, elevando la potencia y usando sus manos como instrumentos. Llegó a una potencia tan alta que obviamente sabemos que acabó mal para él. Pero no se rindió y siguió aún así investigando. Cabe rescatar que Henry Cavendish era un millonario, o sea, tenía pisto y se dedicaba solo a la ciencia. Y gracias a los instrumentos que él creó, porque no compraba otros, él logró descubrir las propiedades químicas del agua y las propiedades del hidrógeno. Así también, él creó la balanza de torsión, el cual es un instrumento capaz de pesar la Tierra. ¿Se imaginan? Ahora, lo que quiero rescatar es de que un fraile, una niña y alguien extraño o extravagante pueden ser científicos y plasmaron su nombre en la ciencia sin ser meramente de la academia. Y es que a eso quiero llegar, que gracias a la curiosidad y a las preguntas que ellos tuvieron en su momento, ellos pudieron pasar al siguiente nivel. Y es que de eso se trata la ciencia, de crear pequeños aportes que van llenando de vacíos de conocimiento, que se transforman en granos de conocimiento, que los vamos tirando a la montaña del conocimiento. Que si nosotros estamos al pie de la montaña, nosotros no podemos ver muy lejos, pero subidos en el hombro de gigante de la montaña, nosotros podemos ver más lejos e inclusive ver el futuro. Cabe rescatar que la curiosidad no basta para ser científico, si no tuviéramos mucha competencia con los gatos. Por eso tenemos que saber hacernos preguntas adecuadas para poder saber qué queremos responder. Somos 6.9 billones de personas en el mundo. Tenemos la probabilidad muy a nuestro favor para que nosotros o alguien a quien nosotros conozcamos cree un aporte a la comunidad. Y es por eso que los invito a todos ustedes que me escuchan este día, que atrévanse a explorar esa curiosidad, esa pregunta que tienen desde hace años, que pueda ser la llave para cambiar la forma en cómo entendemos el mundo y puede hacer que ustedes se conviertan en el científico que un niño necesita conocer. Gracias.